Amados, esta es la traducción de un mensaje de Radio Blast llamado Recibir el Espíritu Santo y la sanación de Jesús. Muchas bendiciones. Ángela, Dora y hermano José empiezan saludando con mucho amor a todos los hermanos que están escuchando. Muchos enviaron muchísimas preguntas. ¿Qué significa el comienzo del milenio de paz y la Nueva Jerusalén? Otra pregunta dice: pronto es Pascua. ¿Vosotros tomáis el pan y el vino como mandó Jesús? Yo estoy sola aquí. ¿Puedo hacerlo sola o no? Siguiente pregunta: ¿cómo puedo estar con los hermanos en un lugar de refugio? Vivo solo y me gustaría moverme y estar con otros hermanos. Después, una pregunta muy especial. Quiero una oración del hermano José para que pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hoy vamos a orar también para todos los hermanos que enviaron peticiones de oración para sanar de sus enfermedades. Pero antes de eso, Dora pide al hermano José. Muchos cristianos creen que la sanación de Jesús ya no es para hoy. ¿Tú qué nos dices? ¿La sanación milagrosa de Jesús es para hoy? Hermano José dice: mira, antes quiero contestar a la pregunta de aquel hermano que pide cómo puede hacer para estar en un lugar de refugio con otros hermanos. Nosotros no debemos decir a los hermanos si tienen que moverse a otro lugar o a dónde ir. Pero si un hermano nos pide consejos, seremos felices de ayudarlo en todo lo que podemos. Muchos han querido venir aquí en nuestra zona y somos felices de eso, si el Señor os muestra de venir aquí. Nosotros somos una pequeña iglesia misión y Dios nos mostró de obrar como si fuéramos en la gran tribulación. Es mejor estar listos con anticipación que no con un día demasiado tarde, para no caer en lo que Jesús dijo en Mateo 24, del versículo 15 al 21. Muchos que no se prepararon serán destruidos y matados. Los falsos profetas dicen que no habrá tribulación, que seremos arrebatados. Pero la Biblia no dice eso. Jesús dice: habrá tribulación. El rapto antes de la gran tribulación es una mentira del diablo para que las iglesias no se preparen y sean así destruidas. Mateo 24, versículo 29 dice: después de la tribulación habrá el rapto. Amén. Dora dice: ¿y qué aconsejas a este hermano que pide cómo puede estar junto con algunos hermanos en un lugar de refugio? Hermano José responde: debemos estar listos por lo que está por venir. Yo aconsejo de ponerse de rodillas y pedir al Señor a dónde es que debéis ir. Ángela dice: algunos están buscando una comunidad ya formada, donde pueden ir y vivir junto con algunos hermanos, pero no es simple de encontrar. Hermano José dice: no es fácil, porque hoy, como dice en Génesis capítulo 3, la serpiente había mordido el talón de la iglesia, de la mujer, y hoy vemos que el 99% de las iglesias están dormidas, calentando los asientos con los falsos profetas que predican el evangelio de la prosperidad. Debemos prepararnos, y aquí nosotros ya estamos listos para la tribulación.
Si venís aquí en nuestra zona, no esperéis una iglesia que calienta los asientos. Nosotros nos reunimos en las casas. Dora dice, este hermano puede pedirle al Señor unos hermanos con los cuales se puede reunir en las casas, y así puede estar en un lugar de refugio. Sí, dice hermano José, yo el ejemplo que puedo dar es aquel de la primera iglesia de los discípulos que por 300 años se reunieron en las casas. Tienes que mirar a tu alrededor y decidir a dónde irte, ver dónde hay algunos hermanos con los cuales puedes compartir el dinero, ayudándoos entre vosotros, o buscar un piso o una casita cerca de estos hermanos, para que puedas tener comunión con ellos. Está bien, gracias Señor. Oramos para este hermano, dice Ángela. Vamos ahora a la pregunta de un querido hermano de Sicilia, que se llama Alessandro. Él dice, deseo una oración del hermano José para que yo pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y otra hermana dice que por mucho tiempo oró para recibir el Espíritu Santo, pero su vida continúa siempre de la misma manera. No ve ningún cambio. Después ella dice una cosa muy hermosa, lo buscaré hasta que tenga aliento. Pero, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Hermano José dice, leamos Lucas 11 versículos 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero aquí no habla del Espíritu Santo, dice Dora. No, pero si terminas el discurso así, aquí el punto es, pidiendo se recibe. ¿También el Espíritu Santo? Jesús dice que sí, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Entienden? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Solo tienes que pedírselo. No sirve una iglesia especial, un pastor ungido lleno de dones espirituales, no sirve eso. Pero, dice Dora, dicen que uno debe ser ordenado para imponer las manos. Ordenado por los hombres, responde hermano José. La Biblia dice, pedid y se os dará. Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo es que Jesús se manifiesta? Hermano José explica, si guardamos sus mandamientos. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí repite, si alguien guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos, plural, Trinidad, a él, y haremos morada con él. La condición es si alguien guarda mi palabra, no si se siente en la iglesia especial del pastor especial. Pero no es fácil guardar su palabra, dice Dora.
Es muy fácil, responde José, haz lo que puedes. Es claro que si eres cojo, el Señor no te pedirá de correr, pero puedes ir cojeando a predicar. Hay alguien que se llama Nick Vujicic, que no tiene piernas y predica por todo el mundo, sin brazos y sin piernas. Dios lo bendiga. Amén. Juan 14, versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es eso, explica hermano José. Quien me ama guarda mi palabra. Quien no me ama no guarda mi palabra. Así que es inútil que estemos sentados en las iglesias a llegar a ser santos. No llegarás a ser santo, sino fariseo. Los fariseos estaban en las sinagogas para santificarse, mientras que criticaban a Jesús que iba en las calles buscando a las prostitutas, a los pecadores, gente que se dirigía al infierno. Hechos 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, explica hermano José, debemos obedecer para recibir el Espíritu Santo, que no es tu esclavo, no es tu genio en la lámpara de Aladino, es Dios, la unción se va. Lee el primer libro de Samuel, como el Espíritu de Dios se separaba de Samuel, y un espíritu malvado del diablo entró porque desobedecía. Entonces dice Ángela, quería pedir, es muy fácil recibir el Espíritu Santo como tú has dicho, pero ¿cómo podemos saber que realmente lo hemos recibido? ¿Qué es lo que deberíamos sentir para ver la diferencia? Dora dice, hay algunos hermanos que dicen que debemos tener grandes experiencias o prodigios. Hermano José responde, hay algunos religiosos que predican que si no oras en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Esta es una mentira. Primera de Corintios 12 dice, ¿hacen todos milagros? No. ¿Todos profetizan? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Entonces, ¿alguien puede tener el Espíritu Santo y no hablar en lenguas? Pregunta Dora. Sí, es claro, dice José. Quien tiene el Espíritu Santo potencialmente puede hablar lenguas. Puedes practicarlo. Puedes practicar para desarrollar cualquier don. Milagros, sanaciones, lenguas y todo. Pero, ¿cuál es la prueba de que tienes el Espíritu Santo? Pregunta Dora. La prueba es que sean presentes al menos algunos dones del Espíritu Santo. Gálatas 5 versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si tienes algunos de estos dones, tienes el Espíritu Santo. Si no haces milagros, no tiene que decir que no tienes el Espíritu Santo. Algunos dicen, pero mira, los discípulos hablaron lenguas. Pero espera, ellos también hacían milagros. Eso tiene que decir que si yo no hago milagros, no tengo el Espíritu Santo. Entonces, dice Ángela, no debe ser un don espectacular, solo humildad, amor. Sí, dice hermano José,
Los dones más importantes no son lenguas, milagros, sanaciones, absolutamente no. Los más importantes son el don de fe, de sabiduría, de discernimiento, son mucho más importantes que los dones visibles. Orar en lenguas es muy importante. Yo he recibido muchísimas cosas por parte de Dios mientras oraba en lenguas, porque te conectan con el Señor. Pero aun si no tienes fe y no puedes, no te preocupes. Si tienes amor, gozo y paz, tienes el Espíritu Santo. Mucha gente ya tiene el Espíritu Santo, pero la han convencido de que no porque quizás no ora en lenguas. Ángela dice, de hecho aquí en Gálatas 5 dice que estos son los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, cosas así, no dice milagros. Para responder a esta hermana dice hermano José, vamos a Hechos 18, del versículo 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermano José dice, aquí tiene que decir que el Señor bendeció a Apolos, haciéndole encontrar dos personas de Dios, Priscila y Aquila, que ves aquí ponen Priscila antes que Aquila, o sea que ella era como la líder espiritual, una mujer. Entonces, Apolos no sabía nada del Espíritu Santo, pero ha empezado. Esta hermana que dice que no siente nada de especial, empieza. ¿Puedes mover un solo dedo? Hazlo. ¿Puedes hacer 2 pasos para Jesús? Hazlos. ¿Puedes salvar un alma? Sálvala en el nombre de Jesús. Dora dice, aquí en el versículo 25 hay una cosa muy interesante. Dice, siendo de espíritu fervoroso. Sí, dice hermano José, eso tiene que decir que su espíritu era fervoroso, no que estaba bautizado en el Espíritu Santo. Pero empieza a hacer lo que puedes, y verás que el Señor, como dice en Juan 14, versículos 23 y 24, vendrá a ti. Oramos para el Espíritu Santo, pide Ángela. Sí, dice hermano José. Si hay alguien que se avergüenza de ponerse de rodillas, está bien. Podéis estar de pie, porque a veces todos somos un poco soberbios. Pero si vuestra humildad es de arrodillarse, podéis hacerlo. Si hay alguien con vosotros, podéis usar vuestro testimonio y pedirles si ellos quieren arrodillarse con vosotros delante de Jesús. Si no, buscad un rincón. Entonces pónganse de rodillas y como dice Lucas 11, versículo 13, pedid, levanten una mano y digan, Jesús, entra en mi corazón, dame tu salvación. Gracias que moriste para mí en la cruz, derramando tu sangre, y me has salvado del infierno. Gracias que moriste en mi lugar. Ahora te pido, lléname con tu Espíritu Santo. No quiero ningún espíritu del diablo que me atormente, que me dé enfermedades. Quiero completamente tu Espíritu Santo. En ese momento abro mi corazón,
Te recibo, Jesús, dame tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo. Sepárame de las mentiras del diablo, de los falsos profetas que me llenan de mentiras. Quiero solo a Jesús, la Biblia, solo el Evangelio y el Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Ayúdame a proclamarte, a predicar tu palabra, a dar tu salvación, a leer tu palabra, a entenderla, a predicarla. Ayúdame a ser la palabra que camina, teniendo la palabra en mi corazón, que eres tú. Yo quiero formar parte de aquella palabra. Gracias, Jesús. En donde quiera que vaya, no me avergonzaré de ti, Jesús. Te proclamaré en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dora dice, como hemos dicho antes, hemos recibido algunas peticiones de oración para la sanación milagrosa, pero antes de orar para ellos, yo quisiera pedirte algunas preguntas, hermano José. La primera es, hay muchos creyentes que piensan que la sanación milagrosa de Jesús no es para hoy, solo para la primera iglesia con los apóstoles. Son falsos profetas, dice hermano José. Si fuera así, entonces también la salvación era solamente para antes. Pero Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. La sanación de Jesús es también para hoy. Él es el mismo siempre. Dios no nos quiere enfermos. Él no cambia. Su amor es siempre lo mismo. Son las mentiras del diablo que cambian de día en día. La próxima pregunta, dice Dora, ¿cómo se recibe la sanación? Porque hay muchas iglesias, muchas maneras. Una iglesia dice así, otra dice así. Entonces, ¿cómo se recibe la sanación milagrosa de Jesús? Hermano José dice, bueno, se puede recibir también en las iglesias. No están excluidas. Pero he orado en algunas iglesias donde los pastores no querían orar para la sanación. Pero la gente que escuchaba quería recibir la sanación, porque estaban enfermos. Me acuerdo, dice Dora, que había una señora que creo que tuvo un accidente y su cuello estaba totalmente en dolor y roto, no lo podía mover. Y tú oraste para ella y fue instantáneamente sanada. Gloria a Dios. Movía su cuello alabando a Dios, y la gente estaba muy sorprendida porque vieron la sanación con sus propios ojos. Pero, dice Ángela, a veces todos nosotros hemos pensado que las enfermedades son una consecuencia de nuestros pecados, como un castigo que lo merecemos y por eso no tenemos la fe de sanar. Es lógico, dice hermano José, pero vámonos a la palabra que nos da la fe. Sí, pero antes, dice Dora, quisiera que me contestes a mi pregunta. ¿Cómo se recibe la sanación? Hermano José responde, así como se recibe la salvación, pidiéndola con un poco de fe. Creo que fue en el 2003-2004 cuando hemos empezado con las sanaciones. Sí, yo me acuerdo, cuenta Dora, que no tenía 3 discos en la espina dorsal. Estaban rotos completamente. Podía estar en pie solo media hora al día. Tenía como un cinturón muy grande sosteniendo mi espalda y el doctor me dijo que podría tener una parálisis.
Hice terapia física y quedé peor que antes. Por 7 años pude estar en pie solamente por media hora y el dolor se estaba expandiendo en mis piernas. Pero el Señor me sanó completamente. El Señor me dijo: ve en Italia en un viaje de evangelización así como puedes. Y le dije que no podría hacerlo, pero él me respondió: ve en fe y yo te sanaré. Y lo hizo. Durante una semana me acuerdo que no pasó nada. Pero una mañana salí gritando que estaba sanada. Por primera vez en 7 años me desperté sin dolores. Tiré a la basura mi cinturón y alabé al Señor. Desde entonces estoy sana. Gloria a Dios. Hermano José dice: desde entonces poco a poco hemos empezado a hacer sanaciones. Dora cuenta: la primera que fue sanada fue una señora con problemas de corazón. Tenía 75 años y ahora tiene 86 y aún está sana y feliz, y su familia a su alrededor está pensando en cuándo va a morir, pero ella está plenamente sana, gracias a Dios. Entonces, para recibir la sanación, solo pedir con un poco de fe. La voluntad del Señor es que siempre sanemos. Sí, solamente que el diablo, explica hermano José, nos ha convencido de que somos pecadores, pero la sanación es por gracia gratuita, como la salvación, sin obras. Pero, dice Dora, nosotros pensamos que debemos merecer la sanación, pero tú dices que no, es por gracia, por fe. Claro que sí. Te doy un ejemplo en la Biblia, dice hermano José. Había 10 leprosos. Jesús los sanó. Solamente uno de ellos regresó para agradecerle. 9 personas que no se han dignado agradecerle, entonces no eran salvos, fueron sanados. Otra señora se acercó a Jesús pensando: si tocaré el borde de su manto, sanaré. Atención, aquí hay una lección muy importante. Ella sanó de su flujo de sangre. Jesús dijo: alguien me tocó. Sus discípulos decían que había mucha gente, pero él insistió: alguien me tocó, una potencia salió de mí. Entonces aquella señora confesó, y Jesús dijo: ve, tu fe te ha sanado. La lección aquí es: Jesús no sabía que él estaba sanando a alguien, no sabía quién lo tocó. Pero espera, Jesús sabía todo, dice Dora. No, responde José. Jesús, hijo de hombre, en la carne de María, no sabía todo. Y aquí hay una lección muy poderosa. Jesús no decidió de sanarla, es ella la que decidió tomar la sanación a través de la fe. Cuando nosotros nos sanamos, no es porque Dios dice: mira tus pecados, no te quiero sanar. Es porque tú piensas que eres pecador, que no lo mereces, y esa es tu fe. La fe de esta mujer era: si yo lo tocaré, sanaré. Dios no nos sana hoy. Ya nos ha sanado hace 2000 años en la cruz. ¿Dónde dice eso? Pide Dora. Primera de Pedro 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Repite eso: fuisteis sanados. Esto es tiempo pasado.
Hemos sido sanados cuando Jesús vino en la cruz y derramó su sangre. En aquel momento, todas las enfermedades de la gente que tiene fe fueron sanadas por toda la eternidad. Dios envió hace 2000 años su sanación. Debemos solo recibirla. Es inútil pedir, Dios, sáname. Él ya lo ha hecho. Debemos entender eso. Él ya nos ha enviado la sanación. Amén. Entonces, dice Ángela, la sanación es por fe. Jesús ya ha hecho su parte hace 2000 años en la cruz, y ahora para recibirla debemos solamente creer. Sí, dice hermano José, no es por obras ni por religión, es gratuito, es un don de Dios. La palabra salvación en griego es la palabra sozo, que significa también sanación. Es la misma palabra, el mismo don, como la salvación, por gracia. Amén. Leamos Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero aquí habla de los 12 discípulos, dice Dora. En Juan 17 explica hermano José, Jesús ora diciendo, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El mensaje es para todos, y el mismo Espíritu Santo que sanaba a través de los discípulos es el mismo hoy, mañana y por los siglos. Hoy los milagros ocurren, excepto en aquellas iglesias que predican contra esas cosas. Dios os ayude. Lucas 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Entonces continúa hermano José, no regocijémonos porque podemos hacer sanaciones. Regocijémonos porque vamos al cielo, porque también el diablo puede hacer pequeños milagros para engañar. Nuestro gozo no está en el hecho de que podemos hacer milagros, sino que vamos al cielo. Leamos Santiago 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dora pide, ¿por qué dice llame a los ancianos de la iglesia? Tú has dicho que cualquier puede orar. Hermano José responde, pero la iglesia no es el edificio, como dice en Hechos 7, versículo 48. El Altísimo no habita en templos hechos de mano. La iglesia, Mateo 18, versículo 20, somos tú y yo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en cualquier lugar, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos?
Si, por ejemplo, uno se convirtió ayer, el anciano es aquel que cree de 2 semanas, ¿entiendes? Mateo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Gloria a Dios. Jesús sanaba con la palabra, dice hermano José. Envía la palabra. No es necesario imponer las manos, solo debemos ordenar. Hay quien mendiga, pero no somos mendigantes de Dios, somos soldados de Dios, y debemos ordenar al diablo que se vaya. No debemos mendigar a Dios para sanar, debemos ordenar la sanación en el nombre de Jesucristo. No debemos ser mendigantes, no debemos arrastrar donde Jesús nos llama a montar. Ahora vamos a orar para los que pidieron oración. Un hermano de Italia dice: os pido una oración para la sanación de mi mamá. Tiene Alzheimer desde hace 10 años. Una hermana de Norteamérica dice: por favor, oren por una mujer joven que ha sido golpeada por un camión mientras estaba manejando. Está en condición crítica. Otro hermano de Italia dice que su vecina tiene distrofia muscular, tiene 40 años, y él pide oración por sí mismo, porque no puede oír con una oreja. Después hay una persona que hemos evangelizado ayer, que tiene una hija de 9 años que, por un error por parte de los doctores, quedó discapacitada. Hermano José dice: no pongan toda vuestra fe en los doctores. ¿Cómo podréis hacer cuando llegará la marca de la bestia y no podréis comprar ni vender? Ahora debemos desarrollar, practicar, ejercer, crecer en la fe para sanar, aun con el más pequeño dolor de cabeza. Amén. Prepárense, hermanos, sin dudas, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sus milagros están aquí ahora. Hermano José dice: vamos a Jesús, que yo no puedo hacer nada. Amén. No podemos confiar en mi fe o en tu fe, pero como dice Gálatas 2, versículo 20, debemos confiar en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El diablo no le tiene miedo a nuestra fe, sino a la fe de Jesucristo. Debemos conectarnos a la fe de Jesús. Él en este momento está en nuestras almas, en nuestros corazones. Todo el reino de Dios está representado en el Espíritu Santo, que es Dios. Recibiendo el Espíritu Santo, recibimos todo el reino de Dios, las arras. Es en el nombre de estas arras que vamos contra el diablo, contra las enfermedades. Ahora oraremos juntos, pensando, creyendo, conectándonos a la fe de Jesucristo. Esta fe hace milagros. Todas estas enfermedades son demonios. No todos estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que detrás de todas las enfermedades hay un diablo. Oramos, cerramos los ojos, piensen en Jesús, su sangre nos sana. Mientras Él sangraba, Dios lloraba en el cielo. ¿Listos?
levantemos una mano. En el nombre de Jesucristo, venimos contra ti, diablo, y vosotros, demonios y enfermedades. Os ordeno, enfermedades, que salgan de estas personas. Ordenamos la sanación de esta mujer que ha sido golpeada por el camión. Ordenamos al Alzheimer, a la distrofia muscular. Ordenamos a esta oreja cerrada. Ordenamos a esta epilepsia, a todas esas enfermedades, en el nombre de Jesucristo, para el poder de Jesucristo, en el nombre de Dios, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por la fe de Jesucristo, que se vayan ahora, lo ordenamos en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesucristo, enfermedades, salid, váyanse ahora y no regresen nunca más. Ordenamos perfecta sanación. Te agradecemos, Señor, por esas sanaciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria, gloria a Dios.